¿Te lo puedes imaginar? Justo en la cena familiar, mi hermana menor se recostó en su silla, sonriendo con ligereza como si estuviera hablando de una escapada de fin de semana, y luego anunció que la próxima semana se mudaría a mi casa. Sin preguntar, sin discutir, solo una simple declaración como si ya estuviera decidido. Y lo peor era que cada par de ojos alrededor de la mesa estaba de acuerdo, como si este plan se hubiera preparado cuidadosamente mucho antes, y yo era la única que quedaba fuera. En ese momento me di cuenta de todo. Desde el juego de vajilla que mi madre solo sacaba para acción de gracias hasta la botella de champán recién abierta, nada de eso era para una cena ordinaria, sino para celebrar una decisión que se había arreglado a mis espaldas. Bienvenido a las cenizas familiares, donde los secretos familiares arden hasta convertirse en cenizas, donde las heridas que creías curadas pueden volver a sangrar con el más mínimo roce, y donde la verdad, una vez pronunciada, siempre deja cicatrices. Si algún día la casa para la que ahorraste durante 10 años con cenas baratas, vacaciones pospuestas, noches de insomnio por turnos extras de repente se tratara como un regalo reservado para alguien más, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio y dejarías que todo se desarrolle como de costumbre, o te levantarías y aceptarías convertirte en la villana a los ojos de tu familia? Nací y crecí en Valencia. Una ciudad vibrante con el mar Mediterráneo a un lado y un horizonte salpicado de edificios modernos y calles históricas por otro. En medio de ese bullicio elegí una vida tranquila, manteniendo mi mundo contenido en mi trabajo y en la pequeña casa que pasé casi una década juntando dinero para comprar. Soy Clara Serrano, 37 años, jefa de contabilidad en una empresa constructora. Sin esposo, sin hijos, sin nadie con quien compartir los gastos mensuales, solo yo y los números. Pero esos números me sostenían, me daban la fuerza para mantenerme en pie, me daban un techo al que podía llamar mío. Esa casa no era solo una propiedad. Era la prueba de todos los años en que dije no a cenas elegantes con colegas, renuncié a viajes con amigos, viví frugalmente hasta el punto de la privación casi total. Cada vez que cruzaba esa puerta, sentía más orgullo que agotamiento. Ese día fui a casa de mis padres a cenar como de costumbre. Desde la infancia, las comidas familiares se habían considerado el pegamento que nos unía. Pero a medida que crecía, las veía más como un escenario donde todos desempeñaban los papeles que se les asignaban. Entré al comedor y sentí al instante que algo andaba mal. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco impecable, sin una arruga a la vista. Mi madre había puesto la vajilla de oro, del tipo que solo aparecía en Navidad. En el centro de la mesa había copas de cristal que brillaban bajo la luz de la lámpara, demasiado elegantes, demasiado desconocidas. Una botella de cava reposaba enfriándose en una cubitera de hielo, con gotas de condensación deslizándose por sus lados, como si toda la habitación esperara un gran brindis. Me quedé paralizada unos segundos, mi corazón latiendo más rápido de lo normal. Nuestras cenas familiares siempre eran sencillas. El pollo asado de mi madre, algunos platos de verduras. Rara vez nos poníamos finos y ciertamente nunca enfriábamos cava para un domingo por la noche. Mirando la escena frente a mí, sabía una cosa con certeza. Esto no era solo una cena. Era una revelación, una de la que no me habían informado. Una parte de mí quería dar media vuelta y salir corriendo en ese momento, pero mis pies se sentían clavados al suelo. Me senté en mi silla habitual, un pesado presentimiento hinchándose en mi pecho de que esta inusual demostración de grandeza no era para darme la bienvenida, sino para prepararse para algo que me costaría mucho más que una velada tranquila. Sofía se sentó frente a mí, con un aire relajado, como si todo ya estuviera decidido y ella solo tuviera que anunciarlo. Se apartó el pelo rubio detrás de la oreja, se echó hacia atrás y habló con voz ligera, casi alegre: la semana que viene me mudaré a tu casa hasta que me organice. Solo una frase corta, pero resonó en mis oídos como un veredicto ya firmado. No una petición, no una discusión, sino una declaración firme, como si la casa en la que había invertido 9 años de mi juventud fuera nada más que una parada temporal para una hermana que fracasaba una y otra vez pero siempre era rescatada. Recordé cuántas veces Sofía había dejado trabajos después de solo unos meses. Cuántas veces lloró hasta que mis padres le pagaron el alquiler, y cada vez sus errores se etiquetaban ordenadamente como una mala racha para excusarlos. Mis padres la miraban con ojos rebosantes de orgullo, como si Sofía acabara de anunciar algún logro extraordinario. Mi padre descorchó rápidamente el cava,
el agudo chasquido ahogando el latido acelerado de mi corazón, y lo sirvió en las brillantes copas de cristal. Por un nuevo comienzo, dijo con la voz tan brillante como si estuviera presenciando un gran hito en nuestra familia. Mi madre inclinó la cabeza hacia Sofía, apoyando tiernamente su mano en el brazo de su hija menor, sus ojos brillando con fe absoluta. Juntas levantaron sus copas, chocándolas solemnemente como si sellaran algún ritual sagrado. Me quedé sentada allí, apretando mi vaso de agua, los nudillos blancos por la presión. Escuché el cava chisporrotear en las copas, escuché la ligera risa de mi hermana y, sobre todo, escuché mi propio silencio. Para todos los demás esto era natural, un plan ya preparado y simplemente anunciado. Nadie se giró a mirarme. Nadie consideró si yo quería esto o no. En ese momento me sentí borrada de mi propia historia. La casa que había visto como el mayor logro de mi vida se había convertido de repente en una recompensa que estaban listos para entregarle a Sofía, mientras que mi protesta, si me atrevía a expresarla, parecía nada más que una nota a pie de página inconveniente en un guión familiar escrito hace mucho tiempo. Me senté allí tratando de mantener la respiración estable, pero por dentro, mi corazón latía tan fuerte que sentía que se iba a desgarrar. Las palabras despreocupadas de Sofía todavía resonaban en mis oídos, y la sonrisa radiante en su rostro me daban ganas de levantarme de un salto y reír amargamente ante su descaro. Apreté el vaso de agua con tanta fuerza que mi mano se puso rígida, los nudillos blanqueándose. Sabía que si me dejaba resbalar un poco, la ira estallaría frente a todos. Pero durante años había aprendido a reprimirla, a ocultar mi furia tras el silencio, solo para evitar que me llamaran egoísta o difícil. Y esta vez hice lo mismo. Me quedé callada, pero en mi mente se reproducía un carrusel de imágenes familiares, retorciéndome el estómago. Hace solo unos días, mientras limpiaba el garaje, había encontrado varios contenedores de plástico grandes apilados ordenadamente contra la pared. El polvo se aferraba a sus tapas, pero las letras con rotulador negro grueso no dejaban lugar a dudas. Ropa de Sofía, libros de Sofía. Me quedé paralizada, atrapada entre la confusión y la inquietud. Recuerdo haberle enviado un mensaje a Sofía inmediatamente, medio en broma, medio escéptica. ¿Por qué estás metiendo todo tu armario en mi casa? Su respuesta llegó rápidamente, seca y fría. Solo temporal. Mi apartamento es demasiado pequeño. Asentí para mí misma entonces, convenciéndome de que no era nada, que ella se los llevaría pronto. Quería creerlo porque creer era más fácil que admitir que un plan podría estar desarrollándose sin mí. Y ahora, con el anuncio despreocupado de Sofía en la mesa de la cena, todas las piezas encajaron con una claridad cruel. Esas cajas no eran solo para guardar cosas. El cava enfriado no era para una ocasión cualquiera. Y las miradas de adoración de mis padres hacia Sofía no eran solo por la hija menor. Todo estaba guionizado, todo preparado. La única persona excluida del plan era yo, como si mi casa, mi vida, no requiriera ningún consentimiento de mi parte. Me senté allí escuchando las risas de Sofía, el agudo tintineo de las copas de cava, y supe con absoluta certeza que esto ya no era una cena familiar. Era una actuación escenificada y yo era el personaje secundario obligado a asentir. Mantuve la calma en mi rostro, pero por dentro un dolor amargo se hinchó, más agudo que cualquier ira. Porque incluso antes de esta cena, ya había tropezado con el rincón más oscuro de la verdad. Navegando por internet una noche me había topado con un tablero compartido de Pinterest entre mi madre y mi tía Sara. El título solo me erizó la piel. La nueva habitación de Sofía. Hice clic con curiosidad y las imágenes contaron el resto de la historia. Muestras de pintura en un suave azul pastel para una sensación relajante. Una cama queen bajo una ventana soleada. Estanterías blancas ordenadas. Una alfombra mullida extendida por el suelo. Incluso un pequeño y acogedor rincón de trabajo con un escritorio de madera y una lámpara de lectura. Las leyendas eran reveladoras, perfecto para Sofía y un rincón acogedor para su nuevo comienzo. Me quedé mirando la pantalla, entumecida, porque la habitación que estaban tan emocionadas de diseñar no estaba en otro lugar. Era la habitación de invitados en mi casa. La casa por la que había raspado, sacrificado y trabajado duro durante 9 años estaba siendo reimaginada como un proyecto de diseño de interiores para una hermana que nunca había asumido una responsabilidad.
Mi mente se llenó de recuerdos de todas las veces que Sofía tropezó y fue rescatada al instante. Recordé cuando fue desalojada de su apartamento en el centro de Valencia después de 3 meses de alquiler impagado. Pensé que finalmente sería una lección dura, pero a los pocos días, mis padres habían escrito un cheque para mudarla a otro lugar. La segunda vez fue lo mismo, Sofía llorando por teléfono, y esa misma noche, la deuda fue saldada. Y así sucesivamente cada fracaso se recibía no con consecuencias, sino con otro rescate. Y cada vez que me atrevía a protestar, la respuesta era la misma, como si se recitara de las Escrituras: la familia ayuda a la familia. Lo había escuchado tantas veces que se convirtió en un estribillo grabado en mí. Pero nunca una vez lo había visto aplicado a mí. Pensé en las noches que pasé sola en mi fría cocina, rodeada de montones de facturas de reparaciones, reemplazo del tejado, fontanería, calefacción, calculando y recalculando cómo no hundirme en números rojos. Nadie sabía cuántas vacaciones cancelé, cuántas cenas con amigos me perdí, cuántas lágrimas tragué mientras escribía otro trabajo freelance solo para llegar a fin de mes. Nunca le pedí a nadie que cargara con mis cargas. Pero como mínimo nunca esperé convertirme en el recurso predeterminado para alguien más. Y la verdad más cruel de todas era que a los ojos de mis padres, ninguno de esos sacrificios había sido suficiente para hacerme digna de protección. Sofía siempre era el centro de su ayuda, mientras que yo siempre fui etiquetada como la fuerte, la hija mayor que supuestamente no necesitaba nada en absoluto. Mirando ese tablero de Pinterest, sentí como si hubiera sido borrada del retrato familiar desde el principio. Discutían, imaginaban, diseñaban cada pequeño detalle de la nueva vida de Sofía dentro de mi casa sin pensar nunca que fuera necesario preguntar a la persona que realmente era propietaria. Me di cuenta de que esta verdad no había comenzado con la cena de esta noche. Había estado gestándose durante mucho tiempo. Simplemente me había acostumbrado tanto a ser dejada de lado como para notar cuán completamente me habían apartado. Me senté allí mirando alrededor de la mesa, y el peso que había llevado durante años subió tan bruscamente que casi me robó el aliento. A los ojos de mis padres, nunca había sido una persona con mis propios límites y necesidades. Era una viga de soporte, el recurso predeterminado para que Sofía se apoyara cada vez que tropezaba. Durante años el guión nunca cambió. Sofía gastaba de más. Sofía perdía su trabajo. Sofía elegía a la persona equivocada. Y luego toda la familia se volvía hacia mí como si hubiera nacido para limpiar después de ella. Si estaba de acuerdo, sonreían con satisfacción. Si dudaba, instantáneamente me volvía fría, egoísta, insensible. Me había acostumbrado a esas etiquetas, a las miradas decepcionadas, a los silencios que no eran compasión, sino recordatorios de que les debía a todos llevar el peso. Pero sentada aquí, escuchando a Sofía declarar que se mudaría a mi casa como si fuera un hecho, lo vi más claro que nunca. En esta familia, nunca me habían reconocido como alguien con derecho a negarme. Era un atrezo temporal para los repetidos fracasos de mi hermana, una billetera que mis padres podían abrir siempre que lo consideraran necesario. Y lo más doloroso era que creían sinceramente que esto era natural, que mi deber era sacrificarme para que Sofía nunca tuviera que enfrentarse al mundo de frente. La comprensión se presionó contra mi pecho, una mezcla de rabia y vacío. Comprendí que si no lo detenía ahora, sería vista para siempre como un recurso inagotable, nunca reconocida, nunca valorada. Y la verdad más cruel de todas era que les había permitido creerlo durante demasiado tiempo. Me quedé en silencio durante un largo momento, dejando que el tintineo de las copas y la charla alegre pasaran a mi lado como si no pudieran tocarme. Luego lentamente me agaché junto a mi silla, mis dedos se deslizaron en mi bolso hasta que encontraron la superficie lisa de un sobre amarillo. Era algo que había planeado dejar en el coche, pensando que no era el momento adecuado. Pero en el momento en que Sofía reclamó despreocupadamente el derecho a mudarse a mi casa, supe que nunca habría un momento adecuado. Saqué el sobre y lo coloqué firmemente sobre la mesa. El seco golpe resonó en la habitación iluminada por la lámpara, cortando cada risa, cada tintineo de copa, cada raspado de silla. Levanté la cabeza y miré cada rostro familiar. Mi padre se quedó paralizado, sus manos todavía aferrando su copa, la espuma del cava deslizándose por sus dedos sin que se diera cuenta. Mi madre se tensó a mitad de la risa, su brillante sonrisa se desmoronó en una sospecha cansada. Sofía parpadeó rápidamente, su sorpresa se convirtió en confusión,
luego en incredulidad. Respiré hondo y cuando hablé mi voz resonó clara, deliberada, lo suficientemente fría como para que incluso yo sintiera la distancia en ella. He vendido la casa. Tengo 30 días para mudarme. Las palabras cayeron como una cuchilla sobre la celebración. La habitación, momentos antes llena de júbilo, se espesó en silencio. Escuché el ligero tintineo de una cuchara resbalando en un plato. La aguda exhalación de Sofía. El pesado tic del reloj de pared. La cara de mi padre se retorció como si los sonidos que salían de mi boca no tuvieran sentido. Mi madre tragó saliva con dificultad, los labios temblorosos al abrirse, luego cerrándose de golpe incapaz de formar palabras. Y Sofía, sus ojos se abrieron de par en par, sus manos se aflojaron, y el cava se derramó sobre el suelo de madera pulida, brillando como una herida abierta. Me senté más derecha sin inmutarme, sin explicar, sin disculparme. Toda mi vida había aprendido a inclinarme ante los deseos de los demás. Pero en ese momento sentí un tipo diferente de peso, pesado, pero ya no una carga. Era el peso de la verdad finalmente expuesta al descubierto. No necesitaba su aprobación. Y no tenía miedo de su juicio. Esa casa había sido mi sueño. Y si la elección era entre dejar que se tratara como propiedad familiar para planes de los que nunca me habían preguntado o renunciar a ella para recuperar el control de mi vida, entonces la decisión ya estaba tomada. Y acababan de escucharla sin vuelta atrás. El fuerte estallido de cristal rompiéndose desgarró el silencio. Fragmentos de cristal se dispersaron por el suelo, capturando el brillo de la lámpara como pequeñas y dentadas heridas. El cava se filtró en la alfombra formando senderos desordenados, llenando el aire con su penetrante aroma que superaba incluso el olor del pollo asado que aún humeaba en la mesa. Sofía se quedó paralizada, sus manos temblando, sus ojos abiertos por el pánico. Su boca se abrió pero solo salieron jadeos fracturados. Nunca la había visto así, despojada de su confianza fácil, de su risa habitual. Todo lo que quedaba era el miedo crudo, el terror de un guión en el que había contado de repente desmoronándose ante sus ojos. Mi madre fue la primera en levantarse, su silla chirriando contra el suelo de madera con un raspado penetrante. Su rostro se sonrojó carmesí, sus manos temblaban, pero sus ojos eran afilados como cuchillas. No sabes lo que estás haciendo, Clara, siseó su voz quebrándose de rabia. Cada transacción inmobiliaria tiene un periodo de cancelación. Mañana llamaré al abogado. Vamos a detener esta locura de inmediato. Se inclinó hacia mí, su voz bajó pero cargada de amenaza, como si yo fuera una niña terca a punto de ser castigada. Mi padre golpeó la mesa con la mano, su copa de vino vibró violentamente, el líquido se derramó por el borde. ¿Has olvidado? ¿Quién te ayuda a pagar tus impuestos sobre la propiedad cada año? Si eres lo suficientemente tonta como para hacer esta payasada, no esperes un céntimo más de mí. Habló como si debiera encogerme ante la amenaza, como si toda mi vida se hubiera construido sobre su ayuda, y retirarla me pondría de rodillas. En verdad, ese dinero era una contribución menor. Pero él siempre lo había manejado como prueba de poder, una correa para mantenerme obediente. Los miré a todos, su furia inundando la habitación, Sofía bajando la cabeza, las lágrimas empezando a caer, y me di cuenta de que los tres esperaban que cediera. Estaban acostumbrados a mi silencio, a mi resignación hasta que finalmente asentía. Pero esta vez, no me quedaba nada que dar. Puse ambas manos sobre la mesa, me senté recta y dejé que mi voz resonara, sin temblar en absoluto, tan calmada que incluso me sorprendió. Vendí la casa por mí. Esto ya no es un compromiso. Vi a mis padres vacilar, no porque estuvieran convencidos, sino porque la firmeza en mi tono los desestabilizó. Mi madre abrió la boca, luego la cerró de golpe, sus ojos brillando con una impotencia que no admitiría. Mi padre apretó más su copa, las venas azules resaltando en el dorso de su mano. Y Sofía, por primera vez, no discutió, no gritó. Simplemente se sentó allí, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Y en ese momento supe que el límite se había establecido. No había vuelta atrás. No más resistencia silenciosa. Esa casa, mi sueño, podría estar saliendo de mis manos, pero el derecho a dirigir mi propia vida finalmente me había regresado. La noticia se extendió más rápido de lo que imaginé. En solo una noche la historia se había tergiversado por completo.
Sofía publicó una entrada larga en Facebook, abriendo con una foto antigua de las dos de niñas con uniformes escolares a juego, tomadas de la mano y sonriendo frente a nuestra casa de la infancia. Debajo escribió: la parte más dolorosa no es perder una casa, sino darte cuenta de que tu propia hermana vendería la casa familiar solo para echarte a la calle. La familia debería ser para siempre, no solo cuando es conveniente. Las palabras estaban elaboradas artísticamente, rezumando tristeza, atacando directamente a la simpatía de cualquiera. Y funcionó sofocantemente bien. Docenas de comentarios llegaron, abrazos digitales, palabras de consuelo. Pobre Sofía, no te preocupes. Tu familia siempre está aquí para ti. Y allí, anidado entre ellos, estaba el nombre de mi madre. Su breve comentario cortaba como un cuchillo. No tengas miedo. Siempre nos tendrás. Casi arrojo mi teléfono a la mesa cuando lo leí. No porque no estuviera acostumbrada a que me malinterpretaran. Había llevado la etiqueta de la hija mayor egoísta, difícil, fría toda mi vida. Pero esto era diferente. Sofía me había representado como la villana en público ante toda la familia extendida, amigos, incluso colegas, con una historia completamente falsa. No solo había tergiversado los hechos. Había arrastrado a todos a su esquina, dejándome condenada ante una multitud. El teléfono sonaba incesantemente. La tía Sara llamó primero, su voz temblorosa. Clara, ¿cómo pudiste hacer esto? Sofía está sufriendo. ¿Y tú? Realmente no tienes compasión. Antes de que pudiera colgar, la voz del tío Roberto retumbó por la línea. Tus padres sacrificaron toda su vida por ustedes, niños, y ahora es tu turno, y eliges tirar a tu hermana a la calle. ¡Qué vergüenza, Clara! Incluso Chuck, el compañero de golf de mi padre, que nunca se había involucrado en ningún asunto familiar, me envió un mensaje para decirme que pensara bien antes de perder todo el respeto. Pensé que la repercusión se quedaría dentro de la familia. Pero a la mañana siguiente me demostró lo contrario. Al entrar en la oficina, me di cuenta de que estaba rodeada. Mientras me servía café, escuché pasos que se acercaban. Lisa, una compañera de mi planta, bajó la voz como si estuviera compartiendo un escándalo. Clara, vi a Sofía esta mañana en Starbucks. Dijo que vendiste la casa solo para dejarla sin hogar. Mi iglesia dirige un programa de refugio. Si necesitas ayuda para encontrarle un lugar donde quedarse, házmelo saber. La extraña sonrisa en su rostro me golpeó como una bofetada. En ese momento mi mano tembló tanto que el café se derramó por el borde, goteando sobre el mostrador. Me quedé allí paralizada, sin saber si reír o llorar. Desde cuando una mujer de 32 años que aún tiene las llaves de su apartamento alquilado, todavía con padres que poseen una casa espaciosa de 4 dormitorios, se ha convertido de repente en una víctima sin hogar a los ojos de la sociedad? Y desde cuando yo, la que luchó por cada céntimo para evitar que mi casa se derrumbara, la que soportó innumerables noches de insomnio bajo el peso de facturas acumuladas, me he convertido en cruel, desalmada y a sangre fría hasta el punto de vender mi casa solo para echar a mi hermana? Me quedé allí apretando el vaso de café de papel en mi mano, sintiéndome a la vez entumecida y furiosa, mi garganta apretándose hasta que apenas podía tragar. Así que esto era todo lo que se necesitaba. Una sola publicación con unas pocas líneas tristes y todo lo que había sacrificado. Todas las verdades que había llevado en silencio durante años podían ser enterradas de la noche a la mañana. Y supe que a partir de este momento ya no me enfrentaba solo a Sofía y a mis padres, sino a todo un tribunal de opinión pública deseoso de condenarme sin escuchar una sola palabra de explicación. Dejé de contestar llamadas, dejé de responder a mensajes. Cuantas más acusaciones escuchaba, más claro se volvía que cualquier explicación que diera solo se retorcería más. La ira ardía en mi pecho como un fuego, desesperada por estallar. Pero me obligué al silencio. Sabía cómo funcionaba en esta familia. Cada vez que reaccionaba emocionalmente me etiquetaban como difícil, egoísta, inestable. Así que esta vez elegí otro camino. Que el silencio fuera mi arma mientras reunía cada prueba de lo que había soportado. Esa noche me senté sola en mi sala de estar, la mesa cubierta de montones de facturas y extractos bancarios. Los organicé cuidadosamente en orden cronológico, cada gasto pesándome enormemente.
La factura de 11.200 euros por el reemplazo del tejado después de la tormenta del año pasado, que casi agotó todos los ahorros de un año entero. Luego el recibo de 8.200 euros por el reemplazo de la línea principal de agua cuando la inspección de la ciudad reveló que se había podrido, sin otra opción que el reemplazo completo. Y finalmente la factura de 5.000 euros por un nuevo sistema de calefacción justo cuando llegaba el invierno, cuando la casa ya se había vuelto insoportablemente fría. Miré esos números y volví a ver cada noche de insomnio, cada gota de sudor, cada lágrima oculta que me había forzado a tragar. Los apilé todos en una carpeta gruesa etiquetada ordenadamente. No para pedir compasión, no para suplicar comprensión, sino para recordarme que no me lo estaba inventando, que nada de esto era por malicia. Había vivido esto. Había pagado esa casa con mi propia sangre y huesos, y venderla no se trataba de echar a Sofía. Se trataba de salvarme de ahogarme en deudas. En silencio, estaba claro. Cuando la verdad se distorsiona, lo único que puede protegerme no son las palabras, sino los números que no se pueden negar. Esa noche mi sala de estar se sintió como una sala de tribunal. Abrí la puerta y cada rostro familiar entró con la misma expresión, curiosa, juzgadora. Mis padres primero, sus rostros graves. Sofía cerrada detrás, con los ojos rojos como si hubiera ensayado su papel de víctima. La tía Sara con el brazo enlazado al del tío Roberto, otros dos familiares arrastrando sillas como si estuvieran listos para escuchar el veredicto. Se reunieron alrededor de la larga mesa del comedor de madera, la luz de arriba brillando sobre las pilas ordenadas de documentos que había extendido, alineadas como pruebas en un juicio que nadie quería enfrentar. Me senté a la cabecera de la mesa, la espalda recta, ambas manos apoyadas en la carpeta. La habitación estaba en silencio, solo el crujido de las sillas y el pesado sonido de la respiración. Saqué el primer papel de la pila, alisándolo en el centro de la mesa. Esta es la factura de reemplazo del tejado, dije, mi voz firme, no alta, pero cada palabra pesaba como plomo. 11.200 euros. Tuve que agotar hasta el último céntimo de mis ahorros para pagarlo. Y después de eso mi fondo de emergencia estaba completamente vacío. Nadie respondió, solo el leve susurro del papel mientras sacaba la segunda factura. Estos son 8.200 euros para reemplazar toda la línea principal de agua. La ciudad no me dio otra opción. O la reemplazaba o vivía con el riesgo de inundación en cualquier momento. La coloqué deslizándola hacia el centro para que todos pudieran ver. El aire en la habitación se volvió más denso. Sofía apretó los labios, negándose a mirar los números impresos en negro intenso. Sostuve la tercera factura un momento más antes de colocarla con un suave golpe. 5.000 euros por un nuevo sistema de calefacción justo al principio del invierno. No tuve otra opción. De lo contrario habría estado sentada en un frío glacial. Mi voz se quebró por un segundo, no por debilidad, sino por el recuerdo de esas largas noches, encorvada sobre montones de facturas con una taza de café frío, calculando y recalculando cada céntimo solo para no hundirme. Las 3 hojas yacían una al lado de la otra, los números impresos en negro intenso bajo la luz, pruebas innegables. Levanté la mirada, encontrando cada rostro que intentaba apartar la vista. Mi padre se movió ligeramente con el ceño fruncido, pero su boca apretada. Mi madre se humedeció los labios, sus ojos brillando con ira e inquietud. Sofía mantuvo la cabeza baja, sus manos entrelazadas fuertemente. Respiré hondo y cuando hablé mi voz fue firme pero decidida. Esta es la verdad. No vendí la casa para hacerle daño a Sofía. La vendí porque no tenía otra opción. Estoy agotada financiera, mentalmente, y estos números son la única prueba que no pueden retorcer. Las palabras cayeron pesadas como un veredicto. La habitación estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj. Cada latido les recordaba que el viejo juego familiar de la culpa se había estrellado contra un nuevo muro, un muro llamado verdad. Y esta vez no me apartaba. El silencio después de que extendí esas facturas era tan denso que podía escuchar el segundero arrastrándose por el reloj. Los rostros de mis padres permanecieron rígidos, sus ojos se dirigían a Sofía como si esperaran que llorara para poder culparme de nuevo. La cabeza de Sofía seguía inclinada, sus dedos apretados, sus hombros temblaban. Ya fuera por ira o por vergüenza, no podía decirlo.
Me preparé para las frases familiares, la familia ayuda a la familia. Eres la hermana mayor. Tienes que sacrificarte. Cuando de repente una voz rompió la tensión. Clara no está equivocada, dijo el tío Guillermo, su voz profunda, lenta pero inflexible. Puso su mano sobre la mesa, sus ojos fijos en mi padre. He estado observando esto durante años. Todos aquí saben que Sofía ha sido rescatada una y otra vez mientras Clara lo ha soportado todo sola. Este favoritismo dejó de ser amor hace mucho tiempo. Es indulgencia. Sus palabras cayeron como un martillo, haciendo temblar la habitación. Mi madre se quedó paralizada, la sonrisa forzada se desprendió de su rostro, mientras mi padre fruncía el ceño, incapaz de encontrar una réplica. Dorothy, amiga desde hace mucho tiempo de mi madre, normalmente silenciosa en estos dramas familiares, enderezó la espalda, sus ojos brillaban con un acero poco común. Conozco a esta familia desde hace más de 20 años, dijo, su voz firme y decidida. Vi a Clara comprar esa casa por su cuenta. Nadie la ayudó. Y Sofía año tras año alquiler pagado, deudas de tarjetas de crédito, incluso pagos del coche. No quiero entrometerme, pero la verdad es clara para cualquiera que mire. Solo aquellos más cercanos pretenden no ver. Bárbara, mi asesora financiera, ajustó la carpeta frente a ella, su voz tranquila pero penetrante, cada palabra como una aguja en el silencio. Puedo decirte con certeza que seguir rescatando a Sofía está dañando a ambos lados. El que da está drenado, y el que recibe nunca aprende a mantenerse en pie por sí mismo. Eso no es ayudar. Es impedir que un niño crezca jamás. Cada palabra golpeaba como una cuchilla contra la verdad que mi familia se había negado a enfrentar durante mucho tiempo. Vi las mejillas de Sofía arder, sus ojos ardiendo de rabia. Golpeó la mesa con la mano, su voz quebrándose teatralmente. Así que ahora todos se me están uniendo. ¿Todos piensan que no soy más que una carga? Clara siempre es la hermana perfecta, y yo solo soy la fracasada a los ojos de todos, ¿verdad? Lágrimas calientes corrían por sus mejillas, pero esta vez no surgió ninguna pizca de lástima. Ningún brazo se extendió para protegerla. Sofía se levantó de un salto, su silla chirriando y chocando contra el suelo, y luego salió corriendo por la puerta. Sus pasos resonaron, luego la puerta se cerró de golpe, haciendo vibrar el marco. Me quedé paralizada, esperando que alguien se levantara, la persiguiera, la consolara como siempre. Pero la habitación permaneció quieta. Mis padres no se movieron. La tía Sara mantuvo los ojos bajos mirando la mesa. El tío Roberto se ajustó las gafas, evitando todas las miradas. Ni una persona habló. Ni una persona la siguió. En ese momento fue como si una densa niebla finalmente se hubiera levantado. El muro de favoritismo que había protegido a Sofía todos estos años se desmoronó, y por primera vez, nadie la vio como la víctima indefensa que necesitaba ser salvada. La habitación, que siempre había sido el lugar donde me dejaban de lado, se había convertido en el lugar donde la verdad finalmente se puso de mi lado. El silencio después de que la puerta se cerró de golpe fue ensordecedor. Su eco rebotó en las paredes antes de desvanecerse, dejando una quietud hueca tan pesada que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Me senté tranquilamente mirando a mis padres, esperando que hablaran como siempre lo habían hecho, ya fuera para culparme o para llorar por Sofía. Pero nada llegó. Por primera vez, no dijeron nada en absoluto. Mi madre bajó la mirada, su dedo golpeando suavemente el borde de su copa, un hábito nervioso que solía usar para enmascarar su inquietud. Sus hombros temblaban ligeramente. Ya fuera por la ira reprimida o por la vergüenza de pruebas innegables, no podía decirlo. Mi padre, el hombre que normalmente rugía cada vez que me atrevía a desafiarlo, ahora solo se sentaba allí, con la mano apretada en la rodilla, sus ojos desenfocados en la veta de la madera de la mesa como si los números 11.200 euros, 8.200 euros, 5.000 euros estuvieran grabados en ella, imposibles de borrar. Todavía respiraban, todavía estaban presentes, pero su silencio pesaba más que cualquier estallido. Por primera vez vi cómo la chispa familiar de resistencia se desvanecía de sus ojos, reemplazada en cambio por un reconocimiento vacío. No me elogiaron, no se disculparon, pero el simple acto de bajar la cabeza, incapaces de refutar, ya era un cambio que nunca había presenciado antes. Me senté erguida,
sintiendo tanto dolor como alivio. Dolor porque sabía que había necesitado acorralarlos con hechos para que se callaran. Alivio porque finalmente ya no tenía que gritar solo para demostrar que no estaba loca, egoísta o cruel. La verdad había hablado por mí. Y en esa silenciosa inclinación de sus cabezas, supe que el equilibrio en esta familia había comenzado a cambiar. Unos días después, justo cuando sellaba una caja de libros para la mudanza, sonó el timbre. Vi una vista familiar. El Buick de mi padre aparcado en el camino de entrada y detrás de él, Sofía de pie cerca de mi madre. No habían llamado antes, pero no lo necesitaban. La forma en que los tres se pararon hombro con hombro en el porche, lo decía todo. Habían venido con un nuevo plan. Abrí la puerta y los dejé pasar a una sala de estar ahora medio desnuda, con cajas apiladas contra las paredes. Mi madre se hundió en el sofá, apretando su bolso en su regazo, sus manos entrelazadas como si se preparara para una negociación. Mi padre ofreció una extraña sonrisa, tratando de ser cálido, pero traicionando la tensión subyacente. Sofía se quedó en el fondo con los ojos llorosos, pero sin el brillo desafiante al que me había acostumbrado. Clara, comenzó mi madre, su voz dulce pero tensa. Lo hemos pensado. Entendemos que necesitas vender la casa para aliviar tu carga, pero Sofía todavía necesita un lugar donde vivir. Esperábamos que le dieras algo de dinero, solo lo suficiente para alquilar un lugar, al menos para los primeros meses. Mi padre asintió rápidamente añadiendo con su voz grave, solo sería una pequeña cantidad. Puedes permitírtelo. No te afectaría mucho. Me quedé quieta unos segundos, escuchando cada palabra, y la familiaridad de todo surgió en mi interior. Peticiones recubiertas de azúcar, pero órdenes en su esencia. Dejé mi taza de té, me encontré con sus miradas y dije con calma, con firmeza, no le daré dinero a Sofía. Vi a mi madre estremecerse, mi padre fruncir el ceño mientras se preparaba para protestar, y Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante como al borde de las lágrimas. Pero antes de que pudieran hablar, saqué una tarjeta de visita de mi bolsillo. La coloqué sobre la mesa y se la deslizó a mi hermana. Mi empresa está contratando un asistente administrativo. El salario inicial es suficiente para un apartamento de un dormitorio. Ya hablé con recursos humanos y acordaron entrevistar a Sofía si está interesada. Esto no es dinero. Es una oportunidad. Si lo aprovecha, es su elección. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Sofía parpadearon, fijos en la tarjeta como si fuera un objeto extraño. Mis padres se sentaron inmóviles y por primera vez, no se levantaron para discutir. En esa pausa, supe que esta negociación no terminaría con mi concesión. Dejé que el silencio se alargara, dejándolos saborear lo que había soportado toda mi vida, sentada allí, presionada, sin ser escuchada, esperando solo asentir. Pero esta vez, no asentí. Me levanté, caminé lentamente hacia mi pequeña oficina y regresé con una carpeta gruesa que había preparado. La coloqué sobre la mesa junto a la tarjeta de visita intocada. Esto, dije, mi voz baja pero resuelta, es la cantidad total que me han dado a Sofía durante los últimos 5 años. Pasé la primera página. La cifra, austera e innegable. 7 meses de alquiler, 12.300 euros. Deudas de tarjetas de crédito saldadas, 8.000 euros. Ayuda para la compra del coche, 15.000 euros. Incontables rescates más pequeños para gastos de subsistencia, cursos a medio terminar, en total, casi 50.000 euros. Deslicé la carpeta hacia mis padres, mis ojos fijos en los suyos. Esto no es amor. Es dependencia. Y el amor, cuando se retuerce en una cobertura incondicional, no salva a nadie. Solo encadena a todos más fuerte. Mi voz era firme sin temblar, pero por dentro mi corazón latía como si cada palabra tuviera que abrirse paso a través de los muros construidos por años de silencio. Sofía se levantó de su silla como si un fuego se hubiera encendido debajo de ella. El chirrido de la madera arrastrándose ásperamente por el suelo provocó un escalofrío en la habitación. Su rostro se puso rojo, sus ojos ardientes, sus labios temblando. Siempre llevas la cuenta. Siempre me haces sentir inútil. ¿Te crees tan perfecta, Clara? ¿Alguna vez has fallado? ¿Alguna vez has probado la verdadera desesperación? Tú siempre eres la hija de oro. ¿Y yo?
Nunca seré suficiente a los ojos de nadie. Su voz se quebró, las lágrimas corrían por sus mejillas. Ya fuera por la cruda verdad o simplemente por su conocido hábito de suplicar, no pude decirlo. Mis padres se movieron, listos para hablar, pero luego se callaron. Nadie se apresuró a detenerla. Nadie intervino para defenderla. La habitación se llenó con los sollozos de Sofía, pero superpuesta a eso había una quietud extraña y desconocida que ya no se inclinaba a su favor. Agarró su bolso, se dio la vuelta y se dirigió furiosa hacia la puerta, sus pasos agudos, como si intentara cortar todo a su paso. La puerta se cerró de golpe haciendo vibrar el marco. Mis padres la siguieron rápidamente, sus pasos pesados. Pero en ese estallido de caos, atrapé algo pequeño. La mano de Sofía se deslizó por la mesa, arrebatando la tarjeta de visita que había dejado. El movimiento fue rápido, discreto, casi como si ni siquiera ella quisiera que se viera. Cuando la puerta se cerró me dejó sola en la habitación vacía, el eco reverberando en mi pecho como una puntuación final. Me recosté en mi silla, agotada pero extrañamente más ligera. Podía enfurecerse, acusar, negar cada palabra que decía. Pero esa repentina extracción de la tarjeta me decía una cosa. Debajo de toda la furia, Sofía sabía que nadie vendría a salvarla en Imur. Si quería su lugar en el mundo, tendría que dar un paso hacia él ella misma. Y tal vez por primera vez en años, eso realmente podría suceder. Dejé la vieja casa en una mañana fría, el camión de mudanzas alejándose y dejando atrás un patio que me apuñalaba tanto la vista que tenía que mirar. Pero solo semanas después, de pie dentro de mi nuevo adosado, supe que había tomado la decisión correcta. Era más pequeño, 2 pisos, habitaciones modestas, un patio trasero apenas lo suficientemente grande para una mesa y algunas plantas en macetas. Sin un jardín amplio con rosales como había soñado alguna vez. Sin embargo, cada vez que abría mi aplicación bancaria y veía mis gastos de manutención reducidos en casi un 40%, sentía como si una roca se hubiera levantado de mi pecho. Después de años de vivir apretada, calculando cada céntimo, finalmente sabía cómo se sentía la seguridad financiera. Por primera vez, no tenía miedo de que una sola llamada de un técnico de reparaciones pudiera ahogarme en deudas. Por la noche me sentaba en la pequeña cocina, cálida y sin pretensiones, escuchando el constante tic-tac del reloj, y sentía una paz que nunca había conocido. No más hojas de cálculo interminables, no más noches despierta hasta las 2 o 3 de la madrugada remendando agujeros en un presupuesto. Podía respirar, no con la respiración temblorosa de la supervivencia, sino con una profunda exhalación que tocaba la paz. Entre las cajas sin abrir, había puesto un regalo sobre la sencilla mesa de madera, una flamante cámara, su carcasa metálica reluciente. Algo que una vez pensé que siempre permanecería en la lista de si alguna vez tengo dinero. Durante 9 años, la fotografía había sido nada más que instantáneas rápidas de teléfono, fragmentos fugaces de lo que no me atrevía a invertir. Siempre me decía, espera hasta que las cosas se estabilicen. Espera hasta que haya algo extra. Pero la estabilidad nunca había llegado hasta que me despojé del peso yo misma. Me inscribí en una clase de fotografía nocturna en el centro comunitario cercano. Solo imaginarme parada a la luz del día, cámara en mano, aprendiendo a capturar pequeños detalles hermosos, hacía que mi corazón latiera como si fuera joven de nuevo. Ya no era un lujo. Era una parte de mí que había abandonado durante años, ahora recuperada. En ese modesto adosado, vi algo que la casa más grande nunca me había dado. El derecho a soñar, a crear algo para mí, y lo más importante, el derecho a vivir como realmente era. Con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar de maneras que nunca pensé que fueran posibles. Sofía comenzó a trabajar en una pequeña empresa de medios. El trabajo no era glamuroso. El pago no era alto, pero era suficiente para cubrir su alquiler de un dormitorio, suficiente para comprarle comestibles, pagar sus facturas y asumir la responsabilidad de su propia vida. La veía cansada, con ojeras por las largas horas, pero era un tipo de cansancio diferente, el que proviene de estar de pie por tu cuenta. A veces, cuando nos reuníamos, se jactaba de su presupuesto, su tono todavía un poco demasiado alegre, pero dentro de él había una seriedad que nunca había visto en ella antes. Mis padres también comenzaron a cambiar. En las cenas familiares, ya no centraban todas las miradas, todos los platos, toda la cantidad de favores en Sofía.
Ya no tenía que sentarme allí y ver cómo se colocaban las mejores porciones a su lado mientras yo solo recibía preguntas superficiales y educadas. En cambio, comenzaron a dividir su atención. Mi madre a veces preguntaba por mi clase de fotografía mientras mi padre se sentaba en silencio, escuchando mientras hablaba de un proyecto en el trabajo. Preguntas pequeñas, sí, pero sentí la diferencia. Estaban empezando a verme como una persona con mi propio mundo, no solo como un pilar por defecto destinado a cargar con todos los demás. Recuerdo haber traído algunas fotos que había tomado y mi padre se quedó mirándolas durante mucho tiempo, asintiendo antes de murmurar, «Tienes buen ojo para el detalle». Solo una frase simple, pero en ese momento, mi pecho se suavizó porque era la primera vez en años que hablaba de mí sin comparaciones, sin reproches ocultos. Mi madre se sentó en silencio, pero su mano presionó la mía en un apretón breve y torpe. Fue torpe, vacilante, pero sabía que era su forma de disculparse, algo que nunca había sabido decir en voz alta. Una tarde en el adosado, me senté sola mientras la última luz del día se deslizaba por la ventana y se derramaba sobre las paredes blancas. Sobre la mesa estaba mi cámara, colocada con cuidado como un recordatorio de que finalmente estaba viviendo para mí misma. Miré alrededor de la habitación ordenada y modesta, nada extravagante pero cálida y real, y me di cuenta de algo con claridad. Ya no me sentía en deuda con los lazos familiares. Ya no tenía que demostrar mi valía sacrificándome por los demás. Y ya no temblaba bajo su juicio porque ahora entendía que el amor verdadero nunca viene con condiciones ni con cadenas invisibles. Respiré hondo y por primera vez sentí la libertad no como un lujo distante, sino como un estado vivo en cada respiración, cada paso que daba. Y en la quietud de mi nuevo hogar, sonreí, no para tranquilizar a nadie, no para proyectar fuerza, sino simplemente para mí. Me senté en ese pequeño adosado, la última luz del día brillando a través de la ventana. Todo tan quieto que podía oír los latidos de mi corazón. En ese momento supe lo que había canjeado. Había perdido una casa construida con mi sudor, mis lágrimas y los mejores años de mi juventud. Pero a cambio había recuperado mi vida. Una vida que ya no estaba ligada a expectativas interminables, que ya no se trataba como un recurso bajo demanda, sino una vida que podía dirigir, donde podía elegir cómo vivir, a dónde ir y cómo amarme a mí misma.